tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos la semana, lo hacemos con fuerza, como siempre en Ágora. Analizamos la actualidad que interesa a los valencianos. Por eso hoy en Clave Valenciana vamos a repasar lo ocurrido en las últimas horas, desafío independentista que ha pasado hoy en Cataluña tras la declaración el pasado viernes y sobre todo en la puesta en marcha del 155. Por cierto, como saben, hoy no ha estado el rey como estaba previsto en la entrega de los premios Jaume I, así se comunicó ya el pasado viernes. Ha estado la reina, doña Leticia, y también en sus discursos ha habido algo sobre el tema de Cataluña. Se lo contaremos todo ello en Ágora. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Está con nosotros, es político, abogado, y le vamos a preguntar mucho, como ello, del Partido Popular. Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, porque además la actualidad requiere comentarios importantes. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Pues bienvenido. Teníamos ganas de recibirlo, es colaborador de Ágora, está con nosotros, es de Esquerra Unida. Amadeu Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Siguiendo la actualidad al minuto, me imagino. Sí. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Mucho que aportar esta noche. Experto en economía, esta noche también con nosotros, Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. Siguiendo toda la actualidad, ahora veremos. Pues sí, además yo creo que aunque en la componente política esté el tema un poquito más complicado, en la componente económica hay algún respiro. Venga, pues bienvenido, Vicente. El análisis femenino nos interesa y mucho. Esta noche con nosotros, amiga de Ágora, periodista Concha Raga, buenas noches. Hola, molt bona nit. Y bienvenida. Bien hallados a todos. ¿Preocupados, ocupados? Ahora veremos. Distraídos. Distraídos. Distraídos, digamos. Si no fuera por la gravedad de la cuestión que nos ocupa en los últimos meses, y muchos meses ya, diría que distraídos, y además en un momento política, social y económicamente apasionante. Bueno, pues vamos con ello. Muchos titulares que nos deja esta jornada. El Gobierno acata su destitución sin conflicto, afortunadamente, pero la última hora de esta jornada ha sido que varios medios de comunicación han publicado que Puigdemont y miembros del Gobierno podrían haberse trasladado en esta jornada a Bélgica. ¿Buscan asilo político? Vicente Ibor, empezamos por aquí. ¿Confirmamos o no esta noticia? Pero ¿se podría estar buscando este asilo? ¿Sería posible conseguirlo? A ver, es posible que intenten marear el tema político, pues aprovechando la división que actualmente en Bélgica con entre la parte flamenca y la parte valona. Pero solo es marear, no es algo más que una continuación del esperpento que se ha ido produciendo durante los últimos meses. No hay posibilidad alguna de asilo político, primero entre dos países que pertenecen a la Unión Europea, por la sencilla razón que para pertenecer a la Unión Europea hace falta garantizar democracia, seguridad jurídica, Estado de Derecho, juicios justos a todos los ciudadanos, con lo cual entre dos países hermanos de la Comunidad Europea es imposible el asilo político. Cabe la posibilidad, además, aparte, ¿sí?, no son perseguidos políticos, ¿vale? Es decir, ellos están en estos momentos querellados, ni siquiera todavía destituidos primero, en virtud de un artículo de la Constitución, y ahora investigados en unos procedimientos judiciales por cometer delitos, no por sus ideas. Delitos dentro de un código penal democrático, dentro de unas leyes democráticas y de un Estado de Derecho. Es un esperpento más. Vamos, sería una sorpresa mayúscula que Bélgica solamente dirá el asilo político. Creo que va a ser imposible. Bueno, enseguida entramos a valorar el decreto 155, la declaración de independencia, pero esta última hora, Amadeu Sánchez, que buscará a Puigdemont asilo político, ¿cómo lee esta noticia? Bueno, yo disculpo un poco de mi amigo Vicente, ¿no? Era previsible también. Claro, no, y me sabe mal porque además con Vicente coincido mucho, pero coincido, digamos que discrepo con el Partido Popular, no tanto con Vicente, ¿no? Vale. A ver, yo creo que, bueno, primero congratularme de que una vez más el Gobierno de la Generalitat haya demostrado la responsabilidad de no tensar la cuerda y acatar una decisión que, por ejemplo, nosotros desde Izquierda Unida no hemos visto en ningún momento justificada, que era el 155, y creo que habrán ido a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, a exponer sus planteamientos. Hay que recordar que desde el año 91 el derecho internacional está hecho trizas. ¿Vale? Me explico. Según Naciones Unidas, el derecho de autodeterminación solamente se otorga a aquellos países que son colonias de otros. Esa es la definición de
de que un país se pueda acoger a la autodeterminación. Pero en el año 91, diversas potencias occidentales reconocieron países que se iban disgregando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o de la República Checoslovaca y después, posteriormente, de la República Yugoslava. Con lo cual se rompió el derecho internacional y desde ese momento cualquier país se puede acoger a una independencia siempre y cuando sea reconocido por otro. ¿Qué es lo que va a buscar? Interpreto, porque sí, totalmente. Esto es un poco... Si lo supiera, sería la primicia. Pues pueden buscar, yo creo que, interlocución de la Unión Europea para continuar un proceso de negociación. Es lo que creo que puede ser. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es verdad que no va a reconocer de momento ninguna independencia, pero no porque Cataluña no pueda ser reconocida como tal, sino porque abriría el proceso del Piamonte en Italia, el proceso al que hacía referencia antes Vicente de Flandes respecto a Bélgica, y después, evidentemente, podía volver a abrir el caso de Escocia en Gran Bretaña. Pero cualquier nacionalidad, sea o no reconocida en una constitución, puede ser reconocida por el derecho internacional porque se quebró en el año 91. Vale, pues esta es la interpretación de Madeo. ¿No busca asilo político? Un pequeño matiz. ¿Sí? Tiene que tratarse de pueblos reprimidos. Cuestión que no se da de ninguna forma con Cataluña. Eso se paró, si me permites, Vicente, con Kosovo en el 99, pero antes de eso, por ejemplo, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, al mes de que la Unión Soviética aprobara en referéndum que se mantenía como país, se autoproclamaron repúblicas y Estados Unidos las reconoció. Y no se acogieron... Una república soviética sí que estaba masacrada por el poder No, pero no se acogieron soviético. a eso. Pero no se acogieron a eso. No se acogieron a... Y, por ejemplo, Eslovaquia y la República Checa tampoco. Bueno, veremos todo qué es ocurre. opinable. Todo es opinable. Vicente, claro, por eso, Concha, un capítulo más de lo que estamos viviendo. Sí, como he dicho en la presentación, un capítulo que, si no fuera por la gravedad de los hechos, es un capítulo apasionante, sorprendente. Cataluña ya no nos tiene que sorprender en muchas cosas y es capaz de sorprendernos cada día con decisiones, bueno, pues desde las elecciones autonómicas, que Artur Mas iba a ser el presidente de la Generalitat y en el último segundo, por presiones de la CUP, designa, a dedo, el señor Puigdemont, y todos los acontecimientos. Ahora declaró la independencia, dura 7 segundos, ya no es independiente, ahora no sabemos si somos independientes o no. La propia Ada Colau anoche en una entrevista no sabía, estaba como desalmada, sorprendida y tal. Y bueno, y el viaje ahora de Puigdemont a Bruselas, yo creo que, en fin, si ha ido buscando asilo político cuando no hay motivos para ello, me parece una actitud muy cobarde después de haber tirado a la gente a la calle, después de haber lanzado a las hordas a la calle, por decirlo de alguna forma, el huir con algunos de sus consejeros, ya ex consejeros, a Bruselas a pedir asilo político, me parece muy cobarde. Y también, por otro lado, me parece, si me permite la expresión, que lo han dejado con el culo al aire. Sí. ¿Tiene la misma sensación, Vicente? Sí, lo que sucede es que yo discrepo un poco en que yo no creo que sea un capítulo más. ¿Vale? Yo diría, y un poco más orientado desde la parte económica, para mí me parece ya el colmo del delirio. ¿Por qué digo el colmo del delirio? Porque hay algo que con esta actitud se va a empezar a cuestionar y que creo que además es incuestionable, y es las garantías de nuestro Estado de Derecho. Es decir, realmente es impresentable que un señor se vaya a un país dentro de la zona euro a sembrar dudas por el mero hecho de sus intereses partidistas o personales, con las consecuencias que esto puede conllevar desde el punto de vista de la inversión, de la economía en líneas generales. Con lo cual, no es un capítulo más. Yo creo que es todavía una vuelta más de tuerca a esta situación de presión que, sinceramente, creo que habría que haberla paralizado muchísimo antes. Entramos enseguida más detalles, Vicente. Hay una cosa muy importante, es decir, ahora Puigdemont y su equipo se enfrentan a una declaración dura en calidad de investigados en la Audiencia Nacional, en la cual la Fiscalía va a pedir medidas cautelares. Claro, ya tiene un argumento más la Fiscalía para pedir una prisión provisional, que es el riesgo de fuga. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que se ha equivocado desde el punto de vista jurídico, salvo que pretendan no volver a España y darse a la fuga. Y es extraño que se haya equivocado jurídicamente, porque supongo que tendrá... Bueno, sí, pero yo creo que los últimos pasos de Puigdemont han sido extremadamente cuidadosos con el Código Penal. Porque, claro, no ha dado la cara, no ha salido al balcón, ni siquiera ha quitado la bandera nacional del Palau de la Generalitat. Es decir, está harto de repetir
que la resistencia tiene que ser pacífica para que no se incluya o intentar que no se incluya, que yo creo que sí que se incluye, en el tipo penal de la rebelión, con lo cual este paso yo creo que es un error de bulto y puede llevarlo a prisión. Pero vamos por partes porque... un momento, buscando la repercusión mediática internacional. Puede ser. Claro, no es lo mismo si te declaras en rebeldía, no acudes a la citación, no es lo mismo que estés aquí, que te lleven a declarar a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, donde le corresponda, que estar en Bruselas. Hoy el fiscal general, como anunciaba Vicente Ibor, José Manuel Maza, anunciaba la presentación de esas 2 querellas por rebelión, sedición, malversación contra los políticos responsables de la Declaración de Independencia de Cataluña. Lo escuchamos. La Fiscalía se querella contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de su gobierno por rebelión, sedición y malversación. También contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa que tramitaron la Declaración de Independencia el viernes pasado. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos 2 últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. La querella contra el Gobierno cesado se presenta en la Audiencia Nacional porque ya no son aforados. La de los miembros del Parlamento se hace ante el Supremo porque siguen siendo aforados por ser miembros de la Diputación Permanente. En ambas querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados. Las querellas contra una veintena de dirigentes soberanistas solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de no comparecer, su inmediata detención. La Fiscalía pide fianzas de 6 millones de euros en las querellas contra el expresidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto del Gobierno autonómico, también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa. Amadeu Sanchis, valoración de la decisión de la Fiscalía. No, me sorprende lo rápido que es en este tema y lo lento que es con la corrupción, ¿no? Y la lucha contra la corrupción y los casos que se han dado en este país, ¿no? Con más de casi 800 cargos públicos y excargos públicos que están imputados o investigados, ¿no? Por este caso de corrupción. Yo creo que el fiscal sabe mucho de derecho porque para eso es fiscal, pero comete un error importante y es que ignora la historia e ignora la política. Eso mismo que se está haciendo no va a parar ni mucho menos que una parte de la población de Cataluña, pongamos que la mitad, se sienta más víctima y quiera aún reivindicar más independencia, y va a reforzar a la otra parte de la mitad del pueblo de Cataluña que se sienta más fuerte para atacar a la otra. Es decir, hay una situación de confrontación civil que este gobierno, en vez de responder con la política, ha respondido con la ley, entre comillas, y con, en este caso, con la policía y la Guardia Civil. Ya, pero la gravedad de los hechos... acabo. Si cogemos cualquier proceso que se ha dado en la historia, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos... se compara porque creo que es importante. Está haciendo lo mismo que el gobierno británico hizo con el caso de India y el caso de Gandhi, ¿no? Recordemos que fue encarcelado 3 veces y si nos vamos a la historia, los argumentos son exactamente igual. Por cierto, fue juzgado por sedición y por rebelión contra la corona británica, ¿no? O, por ejemplo, si nos vamos al caso de Irlanda del Norte, hasta que llegó Tony Blair y se dio cuenta que no se podía mantener una situación de parálisis, también eran condenados por sedición, en este caso, los que eran miembros de banda armada, por terrorismo. Yo creo que en este país deberíamos de aprender de cómo en otros países como Gran Bretaña se ha sabido solucionar un conflicto nacional y cómo en el caso de Irlanda del Norte, además, se ha solucionado bien, con diálogo y con la política. Le preguntamos enseguida cuál sería la solución, pero creo que tienen a los tres... La primera discrepancia, el gobierno no actúa con la ley, el poder judicial es el poder judicial, el legislativo es el legislativo y el ejecutivo es el ejecutivo. El fiscal general del Estado actúa con arreglo a criterios de legalidad. Porque lo pide el gobierno. Pero con arreglo a criterios de legalidad. Claro, porque si no actúa, si no sería fiscal, sería un ministro secretario. No actúa igual el fiscal general anticorrupción. Y luego, segunda discrepancia fundamental, esto también es corrupción. Esto también es corrupción pero porque veo que se ha subvertido nada menos que la Constitución española, pero es que además se ha malversado dinero público. Con lo cual estamos hablando de corrupción política y económica a muy alto nivel, sin tener en cuenta, el perjuicio económico que ha generado de lucro. Digo que la Constitución de nuestro país se vulnera muchas veces. Tampoco puedo estar de acuerdo con Amadeu en el sentido de que quien ha provocado esa fractura social ha sido
Esquerra Republicana, la CUP y Junqueras, que se ha dejado manipular por todos. Bueno, y entonces es el PP porque ha provocado el 155. No, perdona, pero ¿por qué llega al 155? Porque previamente hay una... se anuló la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero quien ha llevado hasta los límites la situación no ha sido el Partido Popular, que se ha visto el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, todos a una por esa fractura previa social que ha provocado el independentismo. Todas las posibilidades de rectificación habidas y por haber, que han sido objeto de crítica de sectores más radicales, le han dado la oportunidad de rectificar hasta el último segundo antes de aplicar el 155. Y yo creo que lo ha hecho. ¿No lo ha hecho? Sí, ¿cómo? Sí. ¿De qué manera, Amadeu? Porque no proclamó la independencia. Quedó en suspenso. Y, por ejemplo, este país tiene un gobierno, que es el gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2012 hizo un decretazo que muchos de nosotros consideramos que era anticonstitucional, porque, por ejemplo, quebraba buena parte de artículos que eran fundamentales y que son fundamentales del articulado y el capitulado asociado de la Constitución. Yo creo que la Constitución es un arma arrojadiza, que es verdad que queda muy bien porque parece que estás a favor o en contra de la Constitución, pero repito, en los conflictos nacionales que se producen en Europa, de verdad, tienen que predominar la política del diálogo. Y repito, y con esto acabo, no habría conflicto nacional en Cataluña, ¿sí? Porque no había independentistas en Cataluña hasta el año 2010. Y eso es importante reflexionar, porque Cataluña no era el País Vasco. Esto es cierto, es que se ha incrementado el independentismo en los últimos años. El 17% quería un referéndum en 2010, ¿sí? Y ahora es el 83%. El 83%. Un referéndum. Eso es igual que el resultado electoral, esos números. No, es un referéndum donde mucha gente querrá votar que no y querrá votar que se queda en España. Bueno, la encuesta la ha hecho el país. La encuesta es del país, no es de Esquerra Republicana. Hay una encuesta del país que dice que ahora el independentismo no llega al 33%. No, pero Vicente, digo la gente que quiere votar, no la gente que quiere que sea independentista. Pero tendría que votar toda España, no solo una parte del territorio. Bueno, eso también nos ha habido otro debate, porque tampoco se ha hecho ningún proceso así. Es decir, me vas a permitir que discrepe, porque estaría bueno, claro que actúa el Gobierno con la ley. Es decir, indudablemente, sí. Porque tiene que resolver una situación y al final es el máximo garante que existe de que pues se cumpla la Constitución. La han jurado absolutamente todos los ministros y la ha jurado el presidente. Bien, dicho lo cual, es verdad que se le puede achacar... es más, yo le llamo el eterno budista al señor Rajoy porque deja que todo fluya. Es decir, si de algo se caracteriza es que deja pues que los problemas se vayan recociendo en sí mismo. Es verdad que algunos se resuelven por sí mismo y hay otros que le acaban criando. Véase este caso. Pero dicho esto, aquí no se trata de un problema de que por una falta de diálogo, que creo que sí que lo ha habido, se haya incrementado el número de independentistas. El número de independentistas se ha incrementado porque frente a la mayor crisis económica que ha sufrido este país, la respuesta mediante el control absoluto de los medios de comunicación y mediante el control político ha sido enfrentar a España como responsable de una situación que también estábamos viviendo el resto de españoles y fruto de esa actitud es por la que en gran medida ha subido el número de independentistas. Que no quiere decir que no haya un tanto por ciento de estos pequeños que sea porque el señor no está de acuerdo, Rajoy el Partido Popular le caiga mal. Exacto, aunque le dejemos hablar un poquito a Amadeu. No, yo discrepo porque, por ejemplo, Televisión Española tiene 3 denuncias de la Unión Europea por manipulación y TV3 ninguna, ¿no? Lo digo porque a menos que la Unión Europea ahora también esté por la independencia de Cataluña. Claro, pero eso es importante, nadie ha denunciado, porque entonces la Unión Europea actuaría. A partir de ahora. Claro, lo digo porque es importante en su justo término, pero es que en el año 2015, en las elecciones generales, el partido más votado en Cataluña fue Catalunya Sí es Pot, que es la coalición entre Podemos y Esquerra Unida y Iniciativa per Catalunya, que no está por la independencia. Y cuando se repiten las elecciones el 2016, las generales, una vez más, las CUP no se presentan y el partido más votado va a ser Catalunya Sí es Pot. Con lo cual, al final lo que hay es una sensación de agravio y de confrontación, porque también podríamos hacer la reflexión de para qué queremos que Cataluña se quede si la odiamos tanto, ¿no? Porque claro, oyes cada barbaridad sobre los catalanes que son muy similares a las barbaridades que se oyen por parte de los independentistas contra España, ¿eh? Y la decisión, Amadeu, de convocar elecciones de Mariano Rajoy, ¿cuál es su punto de vista? ¿Le ha parecido bien? ¿Qué cree que puede solucionar el conflicto en Cataluña? No es fácil. Hoy PDeCAT, por cierto, Esquerra Republicana ya ha anunciado que... Me alegro, es una buena decisión. Que se van a presentar a las elecciones. Yo hubiera preferido que lo hubiera hecho Puigdemont, porque así hubiera desarticulado el 155. Creo que un partido serio en este país, como es el Partido Nacionalista Vasco y el PSC, y nosotros estábamos presionando hasta el jueves para que Puigdemont declarara convocara las elecciones. Desgraciadamente, Rajoy, que en este caso está más activo que en otras ocasiones, dice que aunque... Mucho más, claro, porque le interesa políticamente. Dice que aunque se
convoque las elecciones va a mantener 155. Bueno, ahora yo me alegro de que estén convocadas, ¿no? A ver, el presidente lo que dijo es que si convocaba elecciones autonómicas con arreglo al marco legal actual, desactivar. Dijo que aunque se convocaran, por eso el PSC y el PNV una convocatoria de constituyentes no. Elecciones constituyentes no, claro que no. No dijo Puigdemont que fueran a ser constituyentes. Tuvo la oportunidad. Yo en una cosa estoy hasta ahora de acuerdo contigo, en otras muchas también, pero vamos. Y es que todos hubiéramos preferido, creo, que todos los que estamos aquí por lo menos, que Puigdemont hubiera convocado elecciones. No lo hace, ¿por qué? Porque le presionan sus propios Junts por el Sí, los oponentes, los socios de gobierno. Y ahora resulta que los mismos socios de gobierno que le presionan para que no convoque elecciones y declare la independencia... ¿Le dejan tirado? Le dejan tirado, lo que he dicho antes. O sea, y están todos proclives y aceptando la situación, el 155, y van a concurrir a elecciones. Contesta Amadeu, que quería decir, y... No, que esa situación la vimos todos. Cuando hay una confrontación de bloques, están las facciones más moderadas y las más radicalizadas. Yo también creo que si no existiera Ciudadanos, el Partido Popular hubiera sido mucho más sensato desde mi punto de vista, pero como tiene alguien que le aprieta por ahí, porque recordemos que Rivera está pidiendo el 155 desde que era diputado en el Parlamento de Cataluña, perdóname la broma y la exageración, pero lo está pidiendo antes de que hubiera una declaración de independencia. Sí, es decir, ha sido su monotema, ¿no? Entonces yo creo que ahí es verdad que Puigdemont, yo creo que leí un artículo en La Vanguardia que decía que si no hubiera habido Twitter, probablemente Puigdemont hubiera convocado elecciones. Es que Ciudadanos pedía el 155 desde la ley de referéndum, la ilegal ley de referéndum de las Cortes catalanas, pero Rajoy ha querido dar todas las oportunidades y al final lo ha hecho con acuerdo de los partidos constitucionalistas, con lo cual yo creo que está bastante... Una parte de los partidos constitucionalistas. Menos Izquierda con una parte. Bueno, más cosas, porque ha sido también un fin de semana en el que esa Cataluña silenciosa que dicen ha salido a la calle. Una masiva manifestación volvió a tomar Barcelona contra la declaración de independencia del pasado viernes. Barcelona se ha llenado de banderas catalanas, españolas y europeas en contra de la independencia y a favor de la unidad de España. Más de 1 millón de personas, según los organizadores, Sociedad Civil Catalana, han acudido a la manifestación multitudinaria bajo el lema Todos somos Cataluña. A tiempo para solucionarlo y ahora la convivencia llegará a la reconciliación y en eso estamos. La manifestación ha reunido a políticos del Gobierno, del PP, Ciudadanos y PSC. Todos han defendido la necesidad de restaurar la democracia en Cataluña. El Gobierno de España dijo que no abandonaría a ningún catalán a la suerte del desafío del independentismo y hemos cumplido. Hemos devuelto a Cataluña a la legalidad. Si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. Todos los partidos en igualdad de condiciones podrán presentar sus candidatos y sus programas y, en definitiva, la decisión corresponderá a quien corresponde, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. No solo vamos a llenar las calles, ahora tenemos elecciones y vamos a llenar las urnas. Tenemos que ir a votar en masa para echar a Puigdemont y a Junqueras del Gobierno, para poner fin al procés, un procés agotador y agotado. Desde la tribuna, el exministro socialista Josep Borrell ha defendido la oportunidad de las elecciones del 21 de diciembre. Com ciutadans que saben que del seu vot depèn la història del seu país, depèn el seu benestar, depèn de que s'acabi amb aquest procés que és la pitjor cosa que li ha passat mai a Catalunya. En ambiente festivo se han escuchado el Viva España de Manolo Escobar o el Mediterráneo de Serrat, pero también el himno nacional. La peor cosa que le ha pasado a Cataluña en la historia era el titular que daba Josep Borrell. Como, hombre, la historia yo no me atrevería a decir en toda la historia, pero el mayor desafío de nuestra democracia, yo creo que sin ninguna duda, mucho más que el 23F, que duró una noche y se abortó inmediatamente. Esto ha durado tiempo, han sacado a la gente a la calle. Es verdad que la contestación en la calle de la llamada minoría silenciosa, que no es ni tan minoría ni tan silenciosa, ha sido contundente, y yo creo que ahora es cuestión, primero, de recuperar la legalidad, que es lo que se ha hecho y se está haciendo, porque se ha hecho de forma teórica y ahora va la infantería. Ahora hay que tomar posesión de las instituciones para digamos, que las elecciones se produzcan de forma democrática y ordenada.
Pero en segundo lugar, una vez transcurrido todo, hay que normalizar la situación con Cataluña, porque lo que no puede ser es que haya un conflicto latente permanente, claro, año tras año, década tras década. Hay que resolverlo ya. Ya hay medios para resolverlo con la misma Constitución, quizás con alguna reforma, pero con una España unida, perfectamente. ¿Se resolverá con la convocatoria de elecciones, Amadeu Sánchez? No. No, porque recuerdo una frase de Aznar que dijo, cuando en el 96 fue presidente del gobierno, gracias al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unió, dijo, Cataluña nunca ha sido ni será un problema para España, ¿no? Entonces le concedió la recaudación del 30% del IRPF. No lo digo porque, claro, al final es importante tener memoria. Si en este país no hay una financiación justa y no hay un reparto equitativo de los presupuestos generales del Estado para todas las comunidades autónomas, y cuando aquí los valencianos y valencianas no tenemos que ir con automotores que echan humo cuando vas a Buñol, y en otros sitios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid es la mayor receptora de esos mismos presupuestos, incluso ves trenes, infraestructuras que no tienes aquí, pues ves que hay una descompensación. Esa descompensación, y es verdad, cuando viene una crisis económica, es cuando provoca una confrontación. Si pensamos que toda esa gente que se ha manifestado ayer en Barcelona de una manera absolutamente legítima es mejor o peor que los otros que se pueden manifestar mañana, porque claro, cuando hay una confrontación civil estamos mitad y mitad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repito, Tony Blair, que por cierto no es tampoco un revolucionario excesivo, volver a poner a toda la gente encima de la mesa. Y cuando en Irlanda del Norte se pudo poner encima de la mesa a la gente que estaba enfrentada incluso con las armas en la mano, fue un ejemplo tan grande que llevó a que un presidente, o mejor dicho, un primer ministro conservador, ante el desafío escocés, que fue lo mismo, y también la primera ministra escocesa se visitó toda la Unión Europea pidiendo la independencia para Escocia, concedió un referéndum, votaron los escoceses y sorprendentemente para los independentistas salió el no a la independencia. Ya están pidiendo otro porque no les gusta. Pero Brexit, se ha dividido. decir, No. Pero ahora, ¿ha bajado? No solamente ha bajado. En las elecciones legislativas de junio del 2017, el Partido Nacionalista Escocés pierde casi el 20% de los votos. Lo cual lleva a que ya no lo están pidiendo porque ya no. Concha, copiar el modelo escocés que plantea Amadeu Sánchez. No, yo creo que varias cositas, porque antes se me pasó el turno. De entrada, esto para mí es el primer acto de campaña electoral, y cosa que ya no me gusta. Es decir, no me gusta que cuando estamos en mitad de un enfrentamiento importante, porque es cierto, es decir, la sensibilidad que percibe cualquier persona cuando está en Cataluña es que la sociedad está dividida de facto, y esto es un problema. Políticamente puede haber tenido su justificación el convocar esas elecciones tan rápido, pero bajo mi punto de vista creo que ha sido una decisión precipitada. Y es una decisión precipitada porque en estos momentos lo que deberíamos de cuestionarnos es cuál es el modelo de Estado que tenemos, cuáles son como consecuencia de ese modelo de Estado, aquellos que han impactado en la situación que estamos viviendo, y hacérnoslo pensar. Pero sí que es cierto que la convocatoria de elecciones acorta el 155, que era un poco el objetivo, pero si es que para mí el 155 era una decisión que había que tomar, ¿sí? O que se podía no haber tomado, pero una vez se toma, lo de menos ya es el timing que estemos barajando. Es decir, el problema es que si nosotros aplicamos el 155, pero por hacerlo breve, convocamos unas elecciones y acabamos teniendo una foto más o menos similar, que ya me atrevo a decir que va a ser lo que va a salir, nosotros lo único que hemos hecho es alargar una sensación de incertidumbre sobre un pueblo, sobre los mercados y en general sobre el total del territorio durante 50 y tantos días más. La pregunta es, ¿nos lo podemos permitir? Si me preguntáis económicamente, no. Está claro. Concha Raga, vamos a ver, ¿soluciona la convocatoria de elecciones? En parte sí. O sea, el sentimiento de los catalanes, los proindependentistas y los no independentistas, los sentimientos van a seguir existiendo. Lo que hay que hacer es restablecer la legalidad con la aplicación del 155, convocar elecciones y a partir de ahí, sea cual sea el resultado, empezar a dialogar, que es lo que unos y otros han estado pidiendo durante todo este proceso. Y a continuación, para que pueda ya debatirse sobre la financiación, sobre las infraestructuras y tal, habrá que primero tener una sociedad española organizada, legalizada y acorde a las necesidades de cada momento, y a partir de ahí empezar a hablar de situación en Cataluña, de infraestructuras, de financiación, etcétera, etcétera. Pero no pidas ahora a Amadeu que se pongan a hablar o a debatir sobre esas cuestiones cuando el problema de Cataluña está que arde. Bueno, el problema del norte era peor, habían 8.000 muertos encima de la mesa y era mucho más complicado. Pero yo recuerdo cuando era yo más joven,
que siempre se decía aquello, y lo defendíamos los demócratas, que el problema en el País Vasco no era lo que pedía el mundo de Batasuna, sino cómo lo pedía, que era asesinando, extorsionando, chantajeando, con la violencia en la calle, provocando que la gente se exiliara del País Vasco. Y siempre se decía, o los demócratas y las demócratas decíamos, que siempre que no se utilizara la violencia armada, el terrorismo, cualquier idea era legítima. Yo, que entiendo probablemente, porque me hago mayor, a ver las cosas de una manera más tranquila, creo que este proceso podría haberse hecho más a la europea. Y eso me recuerda un texto que leí de Blasco Ibáñez sobre por qué España perdió Cuba. Y Blasco Ibáñez, que no era ningún revolucionario, decía que España perdió Cuba porque fue incapaz de establecer líneas de diálogo para comprender por qué los cubanos querían ser autónomos, cosa que los británicos, una vez perdieron las 13 colonias en el siglo XVIII, comprendieron con Canadá, y hoy Canadá comparte jefatura de Estado con Gran Bretaña. Vale. Y a veces es bueno, es que esto parece que uno se vaya y no es verdad, tenemos que coger... Y comparar con casos... ¿Sabes por qué? ¿Sí? Porque si no, hay otros casos que son mucho más agresivos, como es cómo acabó Yugoslavia o cómo acabó la URSS. Entonces hay que evitar por lo de la economía. Un gobernante medianamente inteligente puede negociar dentro de la unidad del Estado, puede negociar más cuota de autonomía, menos cuota, más financiación, un sistema fiscal diferente. El País Vasco es el ejemplo, es decir, el País Vasco está ya prácticamente descartado la independencia, por lo menos de momento, porque tiene una situación privilegiada respecto de España, en la cual tanto los vascos como el resto de España estamos relativamente cómodos con la situación. Bueno, algo así, está más cómodo los gobiernos porque le votan los presupuestos, bueno, Vicente, bien, ¿sabes? Porque es injusto respecto a los demás. Bueno, es un régimen especial. Sí, entonces, pero... ese régimen especial se puede negociar con la Comunidad Valenciana, con Cataluña, con Andalucía, con Extremadura, con otras comunidades autónomas, una cosa, pero Vicente, incluso cambiar la nomenclatura. ¿Por qué una cosa que funciona razonablemente bien en una sociedad evolucionada, europea y globalizada, por qué hay que hacer una ruptura? Y más como se ha hecho, saltándose la ley, saltándose la Constitución, y va a suponer empobrecimiento y emprisionamiento de los responsables. No tiene sentido. ¿Quería decir algo, Amadeo? Por dos fechas, sí, Vicente, porque cuando el Estatuto de Autonomía Andaluz el de Cataluña se declara inconstitucional es por los mismos artículos que recoge el Estatuto de Andalucía, que es legal. Es decir, resulta que en nuestro país Andalucía es una nación y Cataluña no. Eso es muy difícil de explicar en ciencia política, que Andalucía es una nación y Cataluña no, eso ya me contaréis. Y después, con el 2012, Cataluña plantea tener el mismo sistema de financiación que el País Vasco, se le dice que no. Con lo cual, Cataluña, equivocada o no, su gobierno soberanista ha puesto encima de la mesa cuestiones que tienen dos comunidades autónomas, una Andalucía y otra el País Vasco. Entonces yo entendería lo que tú dices, Vicente, si no lo tuviera ni el País Vasco, y aquí teníamos un presidente que era Camps, que se inventa la cláusula Camps, que era, y todo lo que consigan el resto de comunidades autónomas también lo tendrá la Comunidad Autónoma Valenciana. Cláusula Camps. En fin, no deja de ser un poco contradictorio, Vicente, y que se podía haber solucionado en el 2010. Sí, abrir el melón ahora de la financiación es pedirle peras al olmo. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la crisis de Cataluña, el Gobierno no ha podido sacar adelante, ni se prevé, los presupuestos generales para 2018 y, por tanto, los de 2017 se tiene que prorrogar. Me refiero a cuando lo planteó en el 2012. No, yo no lo tengo tan claro que vayan a salir. Y además, en un año en el que hemos de reducir el déficit público al 2%, con una recesión económica que ya plantea el señor de Guindos, aunque hoy haya dicho que, bueno, no del todo, recortes en educación, del 2,3%. Es decir, esto solamente pasa de una forma. O contenemos el gasto público o seguimos subiendo la presión fiscal. Si subimos la presión fiscal, volveremos a retrotraer nuevamente la economía y si queremos reducir el gasto público, difícilmente vamos a poder abrir el melón de las diferencias de financiación entre comunidades autónomas. Sí, ¿qué vía, Amadeo? Pues que Bruselas deje de comportarse como una madrastra de cuento infantil de terror y renegocie la deuda de los países, en este caso deudores, respecto a la banca alemana, porque por eso sale el Brexit en Gran Bretaña, y eso que no tienen el euro, lo digo porque... Una quita de la deuda no tiene sentido, eso no puede obligarlo a la Unión Europea. No, pero pero es un planteamiento de negociación. Francia lo puso encima de la mesa. Sí, recordemos que Francia y España tienen un enorme... Bueno, pero se ha planteado. Es que si abrimos el melón de la división dentro de la Unión Europea... Debe abrirse el melón de la financiación. Concha Raga, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Es el momento ahora? No, ya he comentado que primero hay que normalizar la situación. Normalizar, volver a la calma. Claro.
Entonces Montoro le mintió a Chimo Puig, porque Montoro hace 15 días en la reunión con el presidente de la Generalitat dijo que está abierto a la financiación. Entonces, a ver si tenemos políticos que dicen lo que... Son valientes y dicen lo que tú dices. Quiero decir, yo me gustaría que Montoro dijera lo que tú has dicho, que cuando Chimo Puig falló dijo, por tu discurso de hace escasos segundos, por la situación que hay en Cataluña no me puedo comprometer a mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. Eso sería valiente. Pero dijo que... Él dijo que... Dijo todo lo contrario. Dijo todo lo contrario. Estaba dispuesto a negociar. Vale, porque como sea la baja, vamos a ir a Buñuel en bicicleta. Dispuesto a negociar no quiere decir que pasado mañana vayamos ya a abrir el melón de la financiación. Es una cuestión de redistribución de los recursos. Estamos hablando de redistribución de una forma más justa de los recursos. Pero yo quiero decirte una cosa. Nosotros, como Comunidad Valenciana, estamos reclamando que se financie con criterio poblacional. Esquerra Unida de Paiporta hizo modificar al PSOE una moción diciendo que se tuvieran en cuenta otros criterios como la dispersión geográfica. Entonces habrá que en las Cortes, Vicente, si no me equivoco, que firmamos todos los partidos con economistas de todos los partidos. Pero nosotros defendemos que los servicios son para las personas. A mayor número de habitantes, mayor financiación. Con ese criterio a nosotros nos corresponde más. Simplemente redistribuyendo los mismos recursos, no creando ni aportando recursos nuevos. Pero es que no nos encontramos ni con el apoyo de nuestros partidos. Es que, claro. Bueno, quería ver, Vicente, muy rápido, que tengo que... Sobre lo del tema de la deuda. Yo creo que Bruselas bastante condescendiente está siendo con el tema de la deuda. Sí, totalmente. Fíjate que no nos han computado el rescate, computado el rescate bancario. Nos siguen aguantando la situación financiera de que no liquidemos el tema de Bankia y no nos están apretando. Siguen manteniendo y soportándonos la deuda. De hecho, a lo largo de estos días con la crisis se ha realizado compra de deuda. Se sigue inyectando liquidez al sistema. Yo creo que lo que debemos de empezar a pensar es que primero, antes de poder exigir determinadas cosas, debemos de empezar a ir amortizando parte de la deuda y no plantear quitas, que es del todo implanteable. Situación económica, consecuencias. Yo he planteado como la Unión Europea, somos todos hermanos, como el himno de Beethoven, pues haga como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que no deja caer a sus estados cuando tienen problemas económicos. Esa es la Europa federal a la que yo creo que debemos de ir. Muy brevemente, dentro de la Unión Europea, si Alemania es más rica, tiene que ser solidaria con el resto de los países. Pero si Cataluña es más rica, no tiene que ser solidaria con el resto de las comunidades autónomas. Lo es. O sea, de hecho, tanto Cataluña como nosotros recibimos menos de lo que acabamos dando. Bueno, el tema financiación nos daría para otra tertulia, la abordaremos porque es un tema que repercute directamente a los valencianos. Hoy, acto importante en la lonja, la entrega de premios Jaume I. De los premios, como saben, el viernes anunciaba el rey la no asistencia a este acto. El discurso de doña Leticia, la reina, y también del presidente Chimo Puig hacía referencia a la situación de crisis que vivimos por Catalunya. Espanya és terra d'homes i dones capaços, de ciutadans disposats a millorar y a conviure en els millors valors. Hace 40 años empezamos a constatar que vivir juntos implica sumar intrahistorias, significa disputar a la emoción la hegemonía de la razón. Hace más de 30 años empezamos a compartir un proyecto que borraba los límites entre países para sustituirlos por una realidad convivida de paz, progreso y democracia. Esa España que suma, esa Europa convivida, nos ha hecho mejores a todos los pueblos y a todas las personas que los conformamos. Concha Raga, discursos de la reina, la no presencia del rey, ¿cómo la ve? Bueno, pues el discurso de la reina, el esfuerzo que ha hecho por hablar en valenciano acastellonado, tiene su mérito. Yo creo que el rey se ha equivocado, que venir a Valencia para él hubiera sido un baño de masas que en este momento a lo mejor la monarquía lo necesita. No sabemos dónde está el rey. He hecho también en falta, si se me permite, dar mi opinión, que no haya salido después de ese viernes tan convulso que vivimos a reforzar a los españoles, a reforzar a los catalanes independentistas y no independentistas, y creo que hoy ha perdido la gravedad una ocasión. la gravedad de los hechos requiere cancelar agenda, Vicente Ibor. Yo creo que sí. Yo creo que no puede estar pasando lo que está pasando a nivel nacional y en Cataluña fundamentalmente, y el rey estando dando premios inaugurando. Yo creo que ha hecho lo correcto, la reina lo representa muy bien
y yo creo que ha estado muy correcto. Vicente Montañez tenía que haber venido, no tiene... Bueno, no valora. yo creo que la gravedad de los hechos. La gravedad requería que esté como mínimo alerta, ¿no? Amadeu Sanchis. Yo creo que nada justifica que no venga, porque el papel del rey en nuestra monarquía constitucional se supone que es más bien simbólica, con lo cual Claro. ni siquiera es el presidente de la República Italiana que intercede cuando hay un conflicto institucional. Entonces yo creo que no viene, entre otras cosas, porque se ha hecho en Valencia. Estoy convencido que si hubiera sido en el País Vasco hubiera estado el rey. Bueno, pues ahí queda la opinión de Amadeu Sanchis. Nos vamos rápidamente. Les voy a pedir a nuestros 4 invitados un análisis del momento histórico que estamos viviendo. Muchos titulares nos deja la jornada. Lo más importante es el Govern ha atacado hoy su destitución sin conflicto. Barcelona, Cataluña ha amanecido de una manera pacífica. El fiscal general del Estado presenta esas querellas y esa última hora Puigdemont podría estar con miembros del Govern en Bruselas buscando el qué. Esta es la incógnita. Concha Raga, su titular. Ay, mi titular, que estamos viviendo la historia de una gran mentira con el España nos roba. No se van a ir las empresas de Cataluña, vamos a ser más ricos y lo que se está contando en los colegios. Bueno, el pues, capítulo no está cerrado. Gracias, Concha. Buenas noches. Vicente Maño. Yo creo que el nivel de la irresponsabilidad de determinados dirigentes hace que nos cuestionemos si realmente todo el mundo puede acceder a todo, ¿no? Vicente Montañez, gracias. Buenas noches. Amadeu Sanchis, su titular final. Bueno, pues como al final no ha habido resistencia por parte del Gobierno de la Generalitat, es el momento en que el Gobierno dé marcha atrás y se siente a dialogar. Diálogo y democracia. Gracias, Amadeu. Buenas noches. Vicente Ibor. Bueno, yo creo que gracias a la unión de todos los demócratas se ha salvado la unidad de España y ahora toca que la justicia aplique la ley con la máxima contundencia para que sea ejemplarizante y no se vuelvan a repetir hechos tan graves para el conjunto de los españoles. Venga, pues gracias, Vicente. Buenas noches. Así terminamos hoy Desafío Independentista tratado en Ágora en clave valenciana. Mañana volvemos con una invitada de excepción. Estará con nosotros la teniente alcalde del Ayuntamiento, Sandra Gómez. ¿Cómo andan las cosas en el Ayuntamiento de Valencia con Compromís? La decisión de Grecci ha perjudicado esta situación. Tasa turística sí, tasa turística no. Mucho que preguntarle mañana a Sandra Gómez. Buenas noches, buena nit.